Abducción de Travis Walton, parte 6. Malas prácticas y los viajeros de otro mundo. Travis comenta que sus ojos estaban rojos y le picaban. Todavía me sentía muy deshidratado y pedí un trago. El doctor me trajo un vaso de agua. Todavía tenía mucha sed y pedí otro. Dejé mis huellas dactilares por todo el cristal. Los aviones que aterrizaban y despegaban en el aeropuerto cercano pasaban continuamente a baja altura. El doctor Stewart cerró la ventana para protegerse del ruido y llamó por teléfono a su colega. La llamada telefónica fue casi divertida por la forma en que se reveló la falsedad del supuesto doctor. Hola, doctor fulano de tal, soy el doctor Stewart. Una larga pausa. Doctor Lester Stewart, ¿te acuerdas de mí? No. Su supuesto amigo y colega aparentemente no lo recordaba y se negó a hacer el examen. No hace falta decir que Don nos sacó lo más rápido posible y nos fuimos. Esa mañana no había comido y tenía mucha hambre. Nos detuvimos durante un largo desayuno de camino a casa. Cuando llegamos a la casa de Don, intenté dormir nuevamente. El teléfono sonó una y otra vez. De alguna manera se había corrido la voz de que me habían devuelto y la gente quería saber dónde estaba. Don los envió a una búsqueda inútil para protegerme del acoso, diciéndoles cómo le había dicho a Gillespie que yo estaba en el hospital de Tucson. Hubo llamadas constantes de los medios de comunicación, curiosos y un par de llamadas del doctor Stewart. Había estado en contacto con Sputnik, el cual estaba muy ansioso por recuperar nuestra cooperación para GCW. Sputnik llamó más tarde para sugerir una reunión con el doctor J. Allen Hynek. Algunos de ustedes recordarán a Joseph Allen Hynek, el profesor universitario de astrofísica y astrónomo, reclutado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como asesor del famoso y polémico Proyecto Libro Azul entre 1952 y 1969, de investigación de objetos voladores no identificados, el cual curiosamente participó como asesor en la película Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg, película de la cual se dice que Spielberg se habría basado en hechos reales para escribirla. El hermano de Walton primero estuvo de acuerdo, luego cambió de opinión. Todavía estaba muy molesto y no quería tener nada que ver con nadie que estuviera asociado a GCW. Algo que también había contribuido a las reservas de ambos hombres era la conversación anterior con el Dr. Stewart. En su oficina, Don le había dicho que recientemente se había sugerido que era mejor contactar con James Harder y con el Dr. Hynek. James Albert Harder nació el 2 de diciembre de 1926 y falleció el 30 de diciembre de 2006. Fue profesor de Ingeniería Civil e Hidráulica en la Universidad de California en Berkeley. Allí era profesor emérito. Participó en documentales sobre la intrusión en la sociedad por parte de entidades no humanas. Stewart habría exclamado: «Oh no, ¿quieres mantener a tu hermano alejado de esos dos? Realmente lo harían pasar a través del infierno. Realmente le darían una paliza», les habría dicho a los hermanos. Sabíamos tan poco en ese momento, aclara Walton, que ni siquiera reconocimos al Dr. Hynek como un astrónomo, quien fuera uno de los investigadores más destacados en el campo de la ufología. Supe más tarde que era el jefe del Centro de Estudios OVNIs, una organización de investigación independiente no afiliada directamente a GCW. Poco después de nuestro rechazo a GCW, Sputnik de repente comenzó a difamarnos en los medios,
dice Walton. Después de dar a conocer sus registros magnéticos y de ozono grabados in situ, tras lo cual abruptamente revirtió su postura pública sin explicar su anterior respaldo al caso u ofreciendo nuevos datos que sustentaran su cambio de actitud. Sus afirmaciones inexactas quedaron expuestas en las pruebas realizadas posteriormente por APRO, la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos de Tucson. Posteriormente, APRO decidió intentar localizar a Walton, pero al revisar el hospital en Tucson, descubrieron que nadie respondía a la descripción de Travis. Luego dedujeron que probablemente él se encontraba en casa de su hermano. Coral Lorenzen, secretaria y tesorera de APRO, le dijo a Don que el caso de Travis era uno de varios otros que se estaban dando en la actualidad bajo investigación de APRO, y se ofreció a proporcionar toda la ayuda posible. El hermano de Walton admitió entonces que Travis se encontraba allí, pero le pidió que no se lo dijera a los medios. Comprendiendo la condición de Travis, ella estuvo de acuerdo. Don le habría dicho que pensaba que era importante para Travis que un médico lo examinara minuciosamente lo antes posible. La señora Lorenzen le aseguró a Don que APRO tenía la capacidad de realizar una investigación profesional y que estarían encantados de realizar un examen completo. Luego Coral Lorenzen llamó a 2 médicos de renombre. Uno de ellos, el doctor Joseph Saltus, estaba fuera de servicio ese día, por lo que dejó un mensaje a su secretaria para que le devolviera la llamada. El doctor Saltus volvió a llamar a Carol inmediatamente después de eso. Ella le explicó la situación. El doctor y su colega, el doctor Candle, aceptaron hacer la revisión médica de Walton. Además, estuvieron de acuerdo con las solicitudes de Don de solo asegurarse del estado de salud de Travis, no usar la grabadora ni tampoco la cámara que tenían. Una entrevista requeriría recordar algunos recuerdos muy perturbadores y su hermano necesitaba calmarse y recuperarse. El día del encuentro le realizaron un examen físico exhaustivo a Travis. El informe escrito del Dr. Candle se enviaría a APRO junto con los exámenes. Los doctores tomaron la muestra de orina para su análisis e hicieron arreglos para que las muestras del laboratorio se realizaran a la mañana siguiente en el consultorio del Dr. Candle. Esa tarde, el sheriff Gillespie llamó a Don y solicitó una reunión con Travis. Es comprensible que estuviera molesto con nosotros por no haberlo notificado inmediatamente de mi regreso, recuerda Walton. Gillespie insistió en reunirse con Walton para poder cerrar oficialmente el caso de persona desaparecida. El hermano de Travis accedió a que viniera solo esa noche a verlo. Don le pidió que no informara a los medios del paradero real de su hermano. Gillespie estuvo de acuerdo. Aparentemente esa noche el sheriff escuchó el relato completo, o al menos lo que Travis podía recordar de lo que había pasado. Gillespie no reaccionó negativamente ni con dureza, pareció comprensivo con el estado emocional de Travis. Comentó, eso sí, que quería hacerle una prueba de polígrafo a Walton, pero que no quería que lo acosaran curiosos, ni menos los periodistas. Prometió organizar una prueba de polígrafo de la que los medios no se enterarían, hasta después de que se hubiera completado y hasta después del regreso a casa de Travis. Después de despedirse de los 2 hombres, partió inmediatamente hacia Holbrook. Esa noche dormí poco, di vueltas y vueltas. Las pesadillas me despertaron varias veces durante la noche.
Me desperté a la mañana siguiente sintiéndome un poco mejor por el descanso nocturno, recuerda Travis. Al día siguiente, Travis y su hermano llegaron a la clínica del Dr. Kandel, donde fue pesado, se le realizó un electrocardiograma, le tomaron radiografías y muestras de sangre. Posteriormente fue derivado al Centro Neurológico de Burroughs para un electroencefalograma, un registro de patrones de ondas cerebrales. Después de eso, Travis y su familia intentaron regresar a la normalidad, pero la prensa y los medios de comunicación se las arreglaron de alguna forma para encontrar el paradero de Walton y comenzaron a acosar a la familia. Frente a la negativa de la familia de Walton y el mismo Travis de dar una declaración o entrevista, los medios hicieron lo mejor que saben hacer: inventar su propia historia o publicar las insidiosas habladurías de los enojados William Sputnik y Lester Stewart. Jim Lorenzen de APRO y otros consultores científicos, incluido el famoso Dr. James Harder, profesor de Ingeniería Civil en la Universidad de California en Berkeley, director de investigación de APRO, fueron contactados por el National Enquirer alrededor del mediodía del 11 de noviembre, pidiendo su opinión sobre el caso. APRO les dijo que el caso parecía genuino hasta el momento. El Enquirer había informado regularmente sobre los incidentes OVNI y había ayudado a patrocinar investigaciones de algunos casos. La señora Lorenzen les informó que Travis no estaba emocionalmente en condiciones para enfrentarse a la prensa y por el momento debía realizarse algunas pruebas. Fue Paul Jenkins del National Enquirer quien se acercó por primera vez a Walton y a su familia con la propuesta. Don al principio lo tomó por un periodista más y lo rechazó, pero Jenkins regresó y explicó la asociación que tenían con APRO, diciendo que las pruebas científicas proporcionarían tranquilidad en cuanto a la condición de Walton y al mismo tiempo otorgarían la oportunidad de investigar. Al final se llegó a un acuerdo. Tras reunirse en el hotel Scotlandale Sheraton con el equipo de periodistas del National Enquirer y los representantes de APRO, el Dr. Harder realizó un primer intento de hipnosis regresiva, pero no fue muy profunda en Travis. A la mañana siguiente, Walton y su hermano se reunirían con el sheriff Gillespie como habían acordado para la prueba de polígrafo. El examinador de la policía estatal, Cy Wilson, que había examinado a los compañeros de Travis, sería el encargado de la prueba. Sin embargo, justo antes de salir, un periodista llamó para preguntar sobre una posible entrevista sobre la próxima prueba de polígrafo. Como aparentemente el sheriff había faltado a su palabra y no queriendo encontrarse con ningún molesto reportero, ambos hombres decidieron no acudir a la cita. Más tarde Wilson apareció en televisión, siendo entrevistado por muchos periodistas. Los hombres no lo sabían en ese momento, pero el sheriff Gillespie realmente había cumplido su palabra. Sin embargo, le había pedido a Cy Wilson que mantuviera las pruebas lo más secretas posible, pero la prensa había estado siguiendo a Wilson. Wilson notó esto, salió por la puerta trasera de la sede, condujo al azar por las calles y se detuvo un rato para asegurarse de que los había perdido. Pero entonces se dirigió directamente al lugar designado, el mismo lugar donde solía hacer las pruebas del polígrafo. Una estación de televisión ya contaba con un equipo y cámaras en la ventana de una oficina al otro lado de la calle. Alguien se había enterado de la cita programada.
Travis y su hermano regresaron al hotel y contaron el giro de los acontecimientos. La gente del Enquirer no estaban descontentos, preferían una historia exclusiva de todos modos. Dijeron que patrocinarían una prueba de polígrafo de una empresa privada. El doctor Harder advirtió que cualquier prueba realizada ahora, poco después de semejante experiencia, era probable que en el mejor de los casos no resultara concluyente. El doctor Harder dijo que un polígrafo mide estrés, no mentiras per se. La teoría detrás de un detector de mentiras es que la gente registra respuestas fisiológicas estresantes cuando mienten. A pesar de su consejo, se realizaron arreglos para realizar una prueba, la cual arrojó los niveles de estrés previstos. 3 psiquiatras traídos por el Enquirer esa noche expresaron que los resultados de la prueba carecían totalmente de sentido. El doctor Warren Gorman, el doctor Jim Rosenbaum, quien había testificado ante el tribunal como perito sobre el polígrafo, y su esposa, la doctora Beryl Rosenbaum, coincidieron en este punto. Después de aquel experimento con el polígrafo, Jim Rosenbaum declaró en un comunicado de prensa a BBC TV News 3 de Phoenix: "Nuestra conclusión, que es absoluta, es que este joven no miente, que no hay colusión de por medio, no hay intento de engaño, ni complicidad de la familia ni de nadie más. Hay un rumor de que hay contratos, no existen tales contratos, no hay motivación para una mentira". Los resultados de las pruebas muestran que se trata de una persona que ha pasado por una especie de crisis, como todos nosotros, por ejemplo, una muerte o un divorcio o algo por el estilo. Los resultados de las pruebas psiquiátricas y la hipnosis muestran que realmente cree en estas cosas. Él no está mintiendo. Si bien el periodista de la BBC TV News preguntó sobre la posibilidad de algún tipo de engaño, Rosenbaum fue enfático: "Ninguna en absoluto, no hay forma de que hubiera podido inventarlo, ni de haber podido sortear la prueba hipnótica". El doctor Harder había realizado una larga sesión de hipnosis regresiva en Walton la noche anterior, específicamente sobre los detalles de la experiencia a bordo de la nave. La hipnosis fue presenciada por el doctor Candle, el doctor Sound, el doctor Jim Rosenbaum, la doctora Beryl Rosenbaum, el doctor Robert Ganelin, por el hermano de Walton y por el equipo del Enquirer. El doctor Rosenbaum declaró más tarde que no tenía dudas de que la hipnosis había sido realizada correctamente. Observó que todos los signos de ansiedad, movimiento ocular, respiración, tensión muscular y sudor habían desaparecido tan pronto como sometieron a Walton a las pruebas de trance profundo. Sin embargo, el doctor Harder le permitió a Walton verbalizar la experiencia con mayor detalle, sin que éste se sintiera abrumado por la ansiedad. Esta fue la primera vez que alguien escuchaba el relato completo. Todos en la sala escucharon asombrados y en silencio mientras se desarrollaba la historia de la terrible experiencia. Walton comienza a quejarse mientras es sometido a una hipnosis profunda. La conciencia trajo consigo la única y abrumadora sensación de dolor. ¡Oh Dios! Apreté los dientes contra la agonía. El dolor insoportable casi me hizo perder el conocimiento nuevamente. Tremenda hinchazón, sensación de hormigueo, centradas en mi cabeza y pecho, las cuales disminuyeron en intensidad a medida que bajaban hasta mis pies. Me sentí muy quemado por todas partes, incluso por dentro, incluso peor que quemado. Era como si me hubiera roto en 100 pedazos, literalmente aplastado.
Oh, este maldito dolor, no sé si podré soportarlo, pensé desesperadamente. Tengo que hacer algo, pero no me atreví a moverme por miedo a aumentar el dolor. Estaba acostado boca arriba. Al principio no intenté moverme, ni siquiera abrir los ojos. Estaba débil, muy débil. Sabía que si intentaba mover incluso el brazo, volvería a caer en la inconsciencia. Tenía miedo de alterar el equilibrio de poder en mi batalla interior con el dolor insoportable. Desesperadamente convoqué todo lo que pude reunir del control del dolor mental que había aprendido en el entrenamiento de karate. Centímetro a centímetro gané terreno contra el dolor atormentador. Esto está mejor, pensé con alivio. Logré aliviar la mayor parte del dolor en mi mente. Mi cabeza estaba más clara y podía pensar un poco mejor. Pero aún necesitaba la mayor parte de mi concentración para mantener el dolor bloqueado. Un sabor amargo y metálico cubrió mi lengua. Tenía la boca seca y estaba muy sediento. Curiosamente, la debilidad de mis músculos no parecía deberse al hambre. El temblor me pareció extraño, como una extraña mezcla de esfuerzo y enfermedad. Yo nunca había tenido dolor de cabeza en toda mi vida. Algo estaba terriblemente mal. Dios, ¿qué me pasó?, me pregunté con miedo. Intenté recordar. Mi mente todavía estaba algo atontada. No pude recordar nada. Lentamente abrí los párpados. No pude ver nada. Entonces una imagen borrosa comenzó a fusionarse. Mis ojos lucharon contra la agonía. Mi vista se movía dentro y fuera de foco. Mi visión poco a poco se fue aclarando. Los brumosos centelleos de luz se solidificaron gradualmente en una imagen. Pude distinguir algún tipo de fuente de luz encima de mí. La lámpara era un rectángulo luminoso de aproximadamente 90 centímetros por unos 40 centímetros. La luz difusa procedía de la superficie plana y esmerilada del rectángulo. La luz directa envió dagas de dolor a mi cabeza. La lámpara emitía un suave brillo de color blanquecino. No era extremadamente brillante, pero mis ojos no podían soportarlo. Hice una mueca y parpadeé. Luego desvié mi mirada hacia la tolerable oscuridad más allá del brillante rectángulo. Por un instante pude distinguir el brillo metálico de un techo en el resplandor muy suave y reflejado sobre la luz. El aparato parecía suspendido más abajo y más cerca de mí que del techo. Deduje por la cercanía del techo que la dura superficie plana sobre la que estaba acostado era una mesa elevada de algún tipo. ¿Qué les pasa a mis ojos?, me pregunté a mí mismo. El techo está todo torcido. Es demasiado pequeño en este extremo y demasiado grande en aquel. ¿Estaban mis ojos jugándome una mala pasada? Los cerré para evitar la incomodidad, pero pronto los abrí de nuevo para alejar la sensación de vértigo que me invadía. El techo, de forma extraña, era de hecho tal como lo había percibido, generalmente triangular, con la base hacia mis pies. ¿Qué lugar tan extraño?, reflexioné asombrado. ¿Me habían lastimado? Sí, eso fue él. ¿Pero qué? Recuerdo haberme enderezado y sentir como si alguien me hubiera golpeado con un bate de béisbol. De repente el recuerdo de lo que pasó antes de desmayarme vino a mi mente. Recordé estar de pie en el claro del bosque mirando ese platillo resplandeciente. Dios mío, qué espectáculo. Lo había visto moverse y escuché su impresionante sonido. Mi proximidad pareció causar que la cosa cobrara vida. Luego recordé haberme levantado y girar para alejarme de eso.
Yo tenía la sensación de haber sido golpeado brutalmente y haber sido herido de alguna manera. Tal vez esa cosa me había golpeado con algo. ¿Dónde diablos estoy? Dios mío, ¿en el hospital? ¿Me trajeron aquí al hospital?, pensé. Esto me produjo una sensación repugnante a través del dolor agonizante. Podía sentir que al menos todavía estaba completo y en una sola pieza. Necesitaba levantarme y averiguar qué había pasado, pero no podía moverme. El seguir intentándolo solo agotó la energía que me quedaba. Luego intenté gritar, no salió ningún sonido. Pensé que sería mejor relajarme y conservar mis fuerzas. Dejaría que los doctores hicieran lo suyo. Estaba a salvo por ahora. Había mucho calor y humedad. El aire pesado era casi sofocante. Olía ligeramente rancio y bochornoso. Estaba sudando. Al sentir mi chaqueta arrugada bajo los brazos, me pregunté por qué una enfermera no me había quitado la ropa. Todavía tenía toda mi ropa de trabajo puesta, incluso mis botas, y la chaqueta estaba demasiado caliente. Debo estar tan herido que no tuvieron tiempo de quitarme el abrigo, pensé. Tal vez estaba en una sala de emergencias de algún tipo. ¡Oh, genial! Sala de emergencias. Debo estar muy mal herido. Todo lo que podía hacer era esperar lo mejor. Entonces sentí algo plano presionando ligeramente mi pecho. Se sintió fresco y liso. Miré hacia abajo y logré mantener los ojos abiertos el tiempo suficiente para ver mi camisa y chaqueta estar levantadas sobre mis hombros, exponiendo mi pecho y abdomen. Un extraño dispositivo se curvó a lo largo de mi cuerpo. Era como de 4 o 5 centímetros de espesor y pude sentir que se extendía desde mis axilas hasta unos cuantos centímetros por encima de mi cinturón. Se curvaba hasta el centro de cada lado de mi caja torácica. Parecía estar hecho de metal o plástico brillante de color gris oscuro. Miré más allá del borde superior del dispositivo. Con el cambio de distancia, mi vista momentáneamente se volvió borrosa de nuevo, pero pude discernir las formas de personas de pie junto a mí, uno a mi izquierda, 2 a mi derecha. Me esforcé por enfocarlos. Mi visión estaba mejorando. Pude ver las figuras borrosas de los médicos, inclinados sobre mí con sus mascarillas y gorros blancos. Ellos vestían batas quirúrgicas inusuales de color naranjo. No pude distinguir sus caras claramente. Me dolía el cuerpo, pero no podía sentir que los médicos me cortaban o cosían. Me pregunté qué estaban haciendo y qué tan serio era. Me sentí lo suficientemente fuerte como para moverme, pero no lo hice por miedo a causar problemas a los médicos. Oh no, pensé. Mi mente se sobresaltó brevemente ante la posibilidad de salir de la anestesia en medio de una operación. No sentí ningún aumento de dolor y descarté el pensamiento. Ese tipo de cosas probablemente solo sucedían en las historias de terror. Decidí conservar mi energía para recuperarme. Nunca había tenido un accidente grave ni me había lastimado gravemente. Había sido una persona saludable durante toda mi vida. Hacía años que no tomaba ni una aspirina. Siempre tuve cuidado de evitar lesiones de cualquier tipo. Pero aquí había hecho algo realmente estúpido y ya era demasiado tarde para reconsiderarlo. ¿Por qué diablos tuve que acercarme tanto? Eso fue tan tonto. Si salgo de esto, pensé, habré aprendido la lección sobre cómo moderar la curiosidad. Volví a mirar las formas vagas pero tranquilizadoras de los médicos que me rodeaban. De repente mi visión se aclaró.
El repentino horror de lo que vi me sacudió mientras me daba cuenta de que definitivamente no estaba en un hospital. Estaba mirando directamente la cara de una criatura horrible. Mis sentidos se electrificaron instantáneamente con una nueva agudeza. La habitación de forma extraña, el dispositivo extraño, la ropa extraña, todo sumado a una conclusión ineludible. Dios mío, debo estar dentro de esa nave. Una criatura me miraba fijamente con enormes y luminosos ojos marrones. Miré frenéticamente a mi alrededor. Eran 3 de ellos. La histeria me superó al instante. Golpeé a los 2 a mi derecha, a uno con la parte posterior de mi brazo, golpeándolo contra el otro. Fue más un empujón que un golpe. Estaba tan debilitado. El que toqué se sintió suave a través de la tela de su prenda. Los músculos de su físico enclenque cedieron con una esponjosidad que parecía más grasa que tendón. La criatura era liviana y había caído hacia atrás con facilidad. Me levanté hasta quedar sentado. El esfuerzo hizo que me brotaran gotas de sudor. Me puse de pie con mucha dificultad y retrocedí tambaleándome. Me caí contra un banco con utensilios que seguían la curva de una pared. Mi brazo envió algunos de los instrumentos contra la parte trasera del estante. Me incliné allí pesadamente, manteniendo mis ojos clavados en esas horribles entidades. Mi acción había provocado que el dispositivo que tenía en el pecho cayera al suelo. No tenía cables o tubos. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás por su lado superior. El balanceo envió rayos cambiantes de luz verdosa hacia el suelo, desde la parte inferior de la máquina. Mi cuerpo adolorido no hizo lo que le dije. Mis piernas se sentían demasiado débiles para sostenerme en pie. Me apoyé pesadamente en el mostrador. El monstruoso trío de humanoides comenzó a dirigirse hacia mí. Sus manos se extendieron buscándome. Con el esfuerzo sobrehumano de un animal acorralado, saqué fuerzas para defenderme. Luchando contra el dolor desgarrador en mi cráneo, agarré algo desde el banquillo con el que defenderme. Mi mano se apoderó de un fino cilindro transparente de unos 18 centímetros de largo. Era demasiado ligero para ser un arma eficaz. Necesitaba algo afilado. Intenté romper la punta del tubo. Golpeé el extremo de la varita de vidrio contra la losa de metal donde había estado acostado, la cual me llegaba a la altura de la cintura, pero no se rompió. Salté a una posición de lucha con las piernas abiertas para prepararme para el ataque. ¡Aléjense de mí!, grité. Las criaturas redujeron la velocidad, pero continuaron hacia mí con las manos extendidas. ¡Apártense, malditos!, grité amenazadoramente. Entonces se detuvieron. En cuclillas y gruñendo, sostuve amenazadoramente el tubo detrás de mi cabeza. Me sentí irremediablemente atrapado. Estaba rodeado de espaldas a la pared. Había una puerta más allá de donde estaban los seres de pesadilla. Para salir tendría que pasar sobre ellos. Me agaché ligeramente sobre mis piernas temblorosas. El sudor frío brotaba de mí. Estaba demasiado débil para tranquilizarme, pero me mantuve preparado. Mi mente era un torbellino de confusión y de terror.
Las criaturas permanecieron en silencio mirándome. Difícilmente podía soportar mirarlos, pero pude verlos bien por primera vez. Se quedaron quietos en silencio, medían poco menos de 1,50 m de altura, tenían una forma humanoide básica, 2 piernas, 2 brazos, manos con 5 dígitos y una cabeza con la disposición humana normal de rasgos. Pero más allá del esquema, cualquier similitud con los humanos estaba terriblemente ausente. Sus delgados huesos estaban cubiertos de carne blanca que parecía malvavisco. Ellos llevaban trajes tipo mono de una sola pieza, hechos de un material suave parecido a alante, de color anaranjado, algo marrón. No pude ver ninguna veta en el material, como ocurre con la tela. De hecho, su ropa ni siquiera parecía tener costuras. No vi botones, cremalleras o broches. No llevaban cinturones. Las prendas sueltas y onduladas estaban recogidas en las muñecas y quizá en los tobillos. No tenían ningún tipo de cuello levantado. Llevaban calzado sencillo de color tostado rosado. No pude distinguir el detalle de sus zapatos, pero tenían pies muy pequeños, alrededor de una talla 4 para nuestra medida. Cuando extendieron sus manos hacia mí, noté que no tenían uñas. Sus manos eran pequeñas, delicadas y sin pelo. Sus dedos delgados y redondos parecían suaves y sin arrugas. Su piel suave era tan pálida que parecía calcárea como el marfil. La piel era delicada y delgada hasta el punto de ser translúcida. Esa sutil semitransparencia hacía ver los fluidos vitales justo debajo de la piel, lo cual parecía contrarrestar su sequedad real. La delgada membrana blanca se extendía sobre las curvas de sus pequeños cuerpos sin arrugas. Las curvas de sus dedos y los cuellos formaban pliegues muy pequeños y ligeramente redondeados en lugar de pliegues pronunciados. Sus cabezas calvas eran desproporcionadamente grandes para sus cuerpos enclenques. Ellos tenían cráneos abultados y de gran tamaño, una estructura de mandíbula pequeña y poco desarrollada. Sus rasgos parecían casi infantiles. Sus bocas de labios finos eran estrechas, nunca las vi abiertas. A los costados de sus cabezas, a cada lado, sus orejas eran pequeños lóbulos arrugados. Sus narices redondeadas en miniatura tenían pequeños óvalos por fosas nasales. Los únicos rasgos faciales que no parecían subdesarrollados eran sus increíbles ojos. Esos orbes brillantes tenían iris marrones, 2 veces más grandes que los del ojo humano normal, de casi 1 pulgada de diámetro. El iris era tan grande que incluso partes de las pupilas estaban ocultas por los párpados, dando a los ojos un cierto aspecto felino. Se veía muy poco de la parte blanca del ojo, no tenía ni pestañas ni cejas. El parpadeo ocasional de sus ojos era sorprendentemente llamativo. Sus enormes párpados se deslizaban rápidamente sobre las burbujas vidriosas de sus ojos y luego se abrían de nuevo como el alzamiento de persianas enrollables. Esos ojos enormes, húmedos, sin pestañas. La traslucidez lechosa de su piel hacía que su apariencia recordara ligeramente al de una salamandra de cueva. Pero extrañamente, a pesar de mi terror, sentía que también había gentileza y algo familiar en ellos. Su aspecto general era inquietantemente parecido al de un feto humano. Como verán,
el relato de Walton es sumamente completo. Este nivel de detalles fue lo que causó que muchos investigadores desconfiaran de su relato. Sin embargo, subyace la extraña conexión con otros informes, como el de Linda Porter, aunque en esta ocasión estos pequeños hombres de color blanco parecían más algún tipo de robot biológico o entidad producida por clonación que algún tipo de líder supremo muy evolucionado. Además, como el mismo Walton dice al final del video, estos seres no parecían ser hostiles ni querer hacerle daño. Al contrario, parecía que lo habían curado de lo que sea que le había producido aquel rayo. Antes de terminar con esta parte, quiero agradecer a todos los que han dejado comentarios en los videos más antiguos del canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo informe.